Desafiando al régimen cubano, decenas de personas salieron a las calles para protestar contra la crisis económica agravada por la pandemia del COVID. Un tema que trasciende lo meramente coyuntural, que seguramente vamos a tener novedades también en los próximos días o en las próximas semanas. En América Latina las reacciones fueron dispares, como antes también lo fueron en otros procesos como Chile, como Bolivia, como Ecuador y más recientemente Perú. En nuestro país, el expresidente Horacio Cartes instó a las autoridades del gobierno cubano a que escuchen los reclamos de su pueblo y respeten los derechos humanos. Muy buenas noches, estimados amigos. Este es el programa de entrevistas Fuego Cruzado. Muy buenas noches, Benjamín, ¿cómo te va? Estoy muy bien, Augusto. A mitad de semana, con novedades en el ámbito internacional, que ya arrancó el domingo pasado en realidad este tema. También en el ámbito local, que lo iremos abordando, lo venimos abordando en los días anteriores y lo haremos en los próximos. Tal cual, ya vamos a continuación al reconocimiento de campo. La dominación del pensamiento único llevó a Cuba a un estallido social negada por el presidente Miguel Díaz-Canel. Alimentadas por la carencia económica y ausencia de libertad de expresión, las manifestaciones del domingo en la mayor isla del Caribe son las más grandes desde la Revolución de 1959. El impacto de lo sucedido en La Habana y la polarización son cada vez mayores. Represiones extremas por parte del gobierno, un muerto y más de un centenar de personas permanecen detenidas. Miles de voces claman solidaridad. Hay que agregar a esto que hubo también movilizaciones frente a la embajada de Cuba en Paraguay. Vamos a la ficha del invitado. Bernardino Cano Radil. Es doctor en Ciencias Jurídicas, comunicador social y catedrático, politólogo y exdiputado nacional. Desde el año 2015 se encuentra en misión como embajador de Paraguay en Cuba. ¿Qué tal, embajador? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte, Benjamín, Augusto y a la teleaudiencia. Igualmente, Fuego Cruzado. Muchas gracias por acceder a esta nota. Todos seguimos con mucha atención lo que sucede en Cuba a partir del domingo, que a muchos sorprendió por la magnitud de las movilizaciones, por la extensión de estas, pero aparentemente se vio una situación distinta a raíz de otras cosas, el apagón informático, aparente también te consulto sobre la censura en las redes sociales y demás. ¿Cuál es la situación en este momento en la isla, Bernardino? Hasta donde se puede estar informado, es una sociedad sin prensa independiente ni sociedad civil organizada, muy difícil confirmar o acceder a la información. La situación se ve tranquila. Hubo algunos pequeños, parece, el día de ayer, incidentes aislados. Se confirmó una persona muerta en estos incidentes por parte del gobierno del presidente Díaz-Canel. Y hoy, aparentemente, pero se puede decir que en esta guerra informativa hay mucha falsedad, mucha fake news, mucha información manipulada como para dar a entender que acá hay una crisis enorme, que se está por caer todo y no es así. Hay una enorme crisis económica muy profunda, que la pandemia del COVID y las últimas decisiones que pudo haber habido, el tema que tiene que ver con el turismo que bajó casi a cero, las medidas del expresidente Trump con respecto a las remesas, la afectación un poco de las misiones profesionales cubanas en el exterior que están siendo proporcionadas por Naciones Unidas o por la Unión Europea, Comisión de Naciones Unidas. O sea, hay una serie de elementos que hizo que la situación económica se agravara, y en este escenario es que sucede lo acontecido el día domingo. Quiero valerme de lo politólogo que sos, Bernardino Cano Radil, para que nos expliques quiénes son los que se movilizan hoy día, cuál es la configuración sociopolítica de este frente. ¿Están en un continente concreto en materia de política, ciudadanía vasta? ¿Cómo se puede caracterizar? Realmente creo que lo que salió el domingo, la gente común, muy golpeada por necesidades económicas,
El tema alimenticio está muy crítico. Cuba importa muchos alimentos, no produce, la mayoría de la comida no se produce aquí, y posiblemente también asustado un poco por el tema del COVID, que en los últimos 15 días subió como nunca. Fue alarmante, 6.000, 7.000 casos, cuando lo normal era menos de 1.000. Lo mismo, sus récords son los mejores de América. La muerte, que subió un poco, de menos de 10 a 20, pasó a cerca de 40 en los últimos días. Creo que esto hizo toda una combinación para que mucha gente saliera a manifestar su malestar. Yo no veo que haya una sociedad civil organizada detrás. Yo no veo que haya partidos políticos con posición fuerte, ni sindicatos, ni empresarios, porque no existe esa estructura que en Cuba. Es un modelo muy especial, cubano, diferente a lo que usted se puede imaginar. También hay mucha incitación en las redes sociales de intereses contrarios a la revolución que motorizan, motivan o tratan de incentivar todo esto, que habrá tenido su cuota parte de ayuda para llevar adelante. Pero acá básicamente lo que pasa es un malestar por la situación económica que hace muchos años se sigue arrastrando, y que lo que pasó el domingo, un llamado de alerta bastante serio, posiblemente la primera vez que siento este llamado de alerta al gobierno, teniendo en cuenta que el gobierno mismo en muchas oportunidades reconoció la carencia económica y los problemas. Está teniendo. Cuba es una economía subsidiada de la época de la Unión Soviética, después subsidiada por Venezuela, después encontró cierta válvula de escape con las misiones médicas, las remesas y el turismo. Bueno, y todo esto se afectó últimamente. Entonces realmente la economía está pasando por un muy mal momento. No, solamente para dejar, todo el mundo depende del gobierno, todo el mundo depende del gobierno, directo o indirectamente, sobre todo por las planillas de comida. Solamente para dejar, Benjamín, picando y retomar después, a la hora de la caracterización de la movilización, hay que decir también que en la experiencia latinoamericana, que inclusive mundial, ya no son precisamente los sindicatos y los partidos políticos los motores de las movilizaciones, y se ha visto en América con harta frecuencia en los últimos tiempos. Pero eso nomás para hablar quizás un poco más tarde, ¿sí? Incluso muchas de estos procesos sociales a los que haces referencia son en contra de las organizaciones tradicionales, tanto políticas como sindicales. Ahora, esto que estás mencionando, Bernardino, sobre el grado de espontaneidad, de desorganización de los manifestantes, también echa por tierra la versión de que es fruto de una conspiración del imperio y cosas por el estilo del imperialismo, que es un argumento generalmente utilizado por los gobiernos cuando son acosados o embretados o cuestionados por sectores de la sociedad. A mí me recuerda Chile, cuando empezó el estallido social monumental, se le asignaba a Maduro como el gran conspirador. Y es probable que siempre hayan intereses políticos que se tratan de mezclar y sacar provecho, pero son procesos que responden a realidades objetivas, en este caso a una crisis larguísima como vos estás mencionando. Resulta que, tomando la idea de Lenin de que la prensa es el gran organizador de la revolución, digamos, en su momento, en su libro ¿Qué hacer?, hoy en día el Internet se puede decir que cumple ese rol en las sociedades, de crear ciertas condiciones subjetivas, aunque no haya organizaciones atrás. Por un lado, eso es un fenómeno nuevo en Cuba, ya que la masificación se fue agudizando a partir del 2018. Entonces empezó a estar el Internet en los teléfonos de Cuba. Por eso también apenas suceden estos pequeños incidentes, que este es el más grande, pero no el único que hubo en los últimos meses, se corta el Internet en los datos, y como tenemos algunos nomás en las casas, con un servicio diferenciado a la población cubana en particular. Ese es todo un fenómeno mundial. Que hay intereses y dinero detrás de muchas personas que están detrás de esto también es cierto. Claro. Lo que dice el gobierno es cierto y se puede ver, y lo dicen oficialmente y lo podemos ver por televisión, y eso también es cierto. Pero eso, digamos, siempre fue cierto en todos los procesos de todos los países. Así es. Que hay estas movilizaciones, hay intereses creados, hay guerra de propaganda, hay confrontaciones ideológicas, y en particular en Cuba, que es un lugar donde es muy sensible la cuestión ideológica,
política y la guerra de propaganda. Porque, insisto, acá hay muchas fake news, hay muchas mentiras. Voy a dar un ejemplo reciente de hoy. Nos costó mucho hasta que oficialmente el gobierno desmiente una supuesta renuncia al viceministro del Interior, Almeida, por discrepancia. Después el Minred desmiente esa publicación, pero una noticia publicada como ABC es España, Claro. que es muy difícil dudar porque es un medio así, pero está todo montado. Y encima su periodista está detenida, acusada de disturbios, digamos, Camila Acosta. Entonces todo esto crea muchas situaciones. Después hay una enorme campaña en la Florida hablando de que va a ir la invasión, de que viene la invasión militar, de que viene la guerra, que están flotillas de barcos ya llegando a La Habana. O sea, esto es una selva de guerra informativa y de propaganda muy compleja, muy difícil de dilucidar. Yo apenas puedo dar una idea de lo que está pasando, pero esto es así. Estamos en medio de un huracán, que estamos tan comunes en el Caribe, bueno, pero en este momento de un huracán de propaganda política, de todo sentido y de todos lados. Embajador, Acá tratar de hacer un poquito objetivo dentro de lo que se pueda lograr esto, de escribir lo que uno mínimamente está viendo, es muy difícil, pero esto es la realidad de lo que está pasando. Hay videos falsos, hay fotos falsas, hay buscadas, hay defensa, hay posiciones, hay de todo en ese aspecto. Embajador, hay una información que prácticamente se normalizó en el curso de esta jornada. Y a mí me resulta muy curioso porque si fuera en cualquier otro país del mundo, no sería tan normal, digamos, como es el tema del apagón digital. El apagón digital ha provocado una especie de calma en las movilizaciones. Obviamente, técnicamente se entiende muy bien por qué, porque el liderazgo, digamos, de las movilizaciones se conduce a través de Internet. Pero ¿quién apagó lo digital? O sea, y supongo que existe un cuestionamiento internacional al tema de este tema del apagón y el tema de los periodistas que están siendo detenidos también, embajador. Hay cuestionamientos por todos lados, eso puede usted revisar la prensa del mundo y está publicado por periódicos serios de todo el mundo, cuestionamientos. Y aquí digamos que es normal que cuando empieza a haber algunas movilizaciones o incidentes, el Internet para los celulares se reduzca casi a cero. Eso del domingo está casi sin datos, se va. Porque, insisto, el gran organizador detrás de esto, desde el punto de vista práctico, es la red, como pasó en otros procesos. Entonces, eso sí, es real, el Internet se va, viene, es un hecho profundo y está muy denunciado por los cubanos y por todos los organismos internacionales. Eso es un dato concreto. Porque ahí donde se está dando el expresidente Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista, en el 8º Congreso, ahora en el mes de abril, dijo claramente en su discurso que la guerra que tienen los revolucionarios por delante es ganar las redes en el combate, porque se está planteando una guerra de 4ª generación en propaganda. Y eso es lo que está en este momento también dando vuelta en todo este escenario, que se está viendo en todo el mundo. Y más que Cuba es un país, tiene mucho de simbólico, es como el Vaticano, es como la Meca para una cierta posición política que en todos los países hay. Entonces todo esto se mezcla, se junta con una posición muy fuerte de los enemigos, entre comillas, también de la revolución, sobre todo los que están en el exilio, y en particular en Florida. La verdad es que por ejemplo, senadores importantes que están contra el actual gobierno cubano, por ejemplo, como Bob Menéndez, salió a aclarar muy bien que no hay ni la más remota posibilidad de invasión o esas cuestiones, como dijeron, hacen correr, porque todo esto es parte, digamos, de una guerra política. Y eso hay que entenderlo. Por eso hay que ser muy prudente, les digo, como periodista, para analizar Cuba, para comentar Cuba, para moverse en este tema cubano. Claro. Y es difícil, se hace difícil, la verdad, separar la paja del trigo, porque parte de esto, por ejemplo, existen llamados a la intervención que solicitan exiliados cubanos en distintos países, como sucedió en el caso de Venezuela también, pero la verdad es que no hay ninguna disposición ni ambiente propicio como para que ocurra un hecho de esa naturaleza. Tenemos que ir a la pausa, pero te quiero dejar... Pero absolutamente, Benjamín, sí, absolutamente. Hablar de eso después del fracaso de Bahía de los Cochinos y de la estrellada que se pegó en los Estados Unidos en Cuba, y con la diferencia de lo que es Cuba hoy geopolíticamente,
caída del muro de Berlín, Claro. es ridículo. Es Sí, solamente es el deseo de unos radicales que están presionando. Ahora, queríamos dejarte una consulta para después nos comentes a la vuelta de la pausa sobre cuál es el rol de la comunidad de las representaciones diplomáticas en Cuba. Algunas seguramente tienen mayor peso que otras. Parece una pregunta absurda porque el gobierno cubano siempre fue muy celoso de sus cuestiones internas y no le dio mayor protagonismo a la comunidad internacional, pero corrió mucha agua bajo el puente. Ya no está Fidel Castro, está un señor Díaz-Canel que tiene otras características y la situación de Cuba no es la misma que la que se vivía en el pasado. Pero respondernos esto a la vuelta enseguida, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Muy buenas noches de nuevo. Seguimos con nuestra edición de Fuego Cruzado en el segundo bloque, Benjamín, ¿sí? Efectivamente, le consultábamos recién al embajador paraguayo en Cuba, Bernardino Cano Radil, sobre cuál es el papel, si es que cumple alguno, la comunidad internacional o las distintas representaciones diplomáticas ante Cuba en la crisis que está en desarrollo. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional, Bebito? Cuba se caracterizó por un gran celo en la soberanía e independencia de su modelo político. Y eso se mantiene intacto hasta ahora. En general, la comunidad internacional, acá representada por su cuerpo diplomático, no tiene casi ninguna injerencia, o no tiene ninguna injerencia, casi ninguna participación, digamos, en términos técnicos, ninguna. Posiblemente alguna excepción podría ser algunas embajadas importantes. Por el lado de las amigas y por el lado de los que no están de acuerdo con el modelo, pero muy pocas. En general, el cuerpo diplomático no tiene injerencia, no participa, no se moviliza, no tiene, por lo menos hasta donde yo estoy informado. Tampoco estoy yo, pues, como embajador de la República del Paraguay, en una actitud de participar, en informarme más allá de lo que se puede hacer en los términos normales. ¿Por qué? Porque es muy delicada la frontera entre describir, como creo que es mi deber como representante de mi gobierno, a la gente, de lo que está pasando con la mayor objetividad posible, a estar metido en las cuestiones de los conflictos internos de Cuba, que no corresponde y no está bajo ningún punto de vista ni plan ni intenciones. Pero en general creo que esa es la actitud en general. Y los gobiernos se van pronunciando por su cuenta. Hay trabajos de Cancillería fuera de Cuba, básicamente. Ese es el escenario. Embajador, ¿cuál ha sido técnicamente, ya te pido una respuesta casi de observador más que de diplomático, ¿cuál fue técnicamente el cuestionamiento que ha hecho las Naciones Unidas al respecto de las misiones médicas que han sido tan emblemáticas en la historia reciente de Cuba? Hay una comisión de investigación de posible trata de personas en el tema de misiones médicas. Hay una denuncia formalizada por algunos actores y organismos de los organismos internacionales que está radicada en Naciones Unidas. Hubo un pronunciamiento reciente del Parlamento Europeo y hay un cuestionamiento permanente por parte de los Estados Unidos y de denuncia. Eso es lo que pasa con respecto a las misiones médicas y otros profesionales cubanos que están cumpliendo tareas fuera de Cuba. Esa es la descripción. Esa documentación está en todos los organismos que mencionamos. Técnicamente, trata de personas supondría que el gobierno obliga a personas a trabajar y a tributar parte de sus ganancias a un patrón que es el Estado o un patrón que es civil. O sea, eso es un poco técnicamente la figura, embajador. Y yo te diría que tienes que leer toda la documentación, que hay muchísima dando vuelta por ahí. Volviendo un poco a lo anterior, Bernardino, me quedó algo que mencionabas, para ver si podés desarrollar un poco más, referente a la dinámica de la crisis, porque por esta guerra informativa, vos ves algunos canales estadounidenses, te dicen más o menos, el desenlace de la crisis está a la vuelta de la esquina. Basta un empujoncito. Vos estás diciendo, no, hay un proceso social, pero no hay organización, no hay conducción, no es algo que va a tener un desenlace
pronto. ¿Cuál es la dinámica entonces? Por lo menos en los próximos meses, yo sé que la magia no es tu fuerte, pero como estudioso de los procesos políticos, ¿qué te parece? ¿Cómo seguiría esta historia? Digamos que no tengo la bola de cristal, no puedo hacer escenario, no me corresponde, pero la alerta que llamó la atención al gobierno cubano del domingo y posiblemente días sucesivos le obligará a replantearse una modernización de la economía. El grave problema, insisto, es que no funciona la economía, y lo dice el propio gobierno, y lo reconoce que no lo está pudiendo hacer funcionar. Está bien, según el gobierno cubano es solo culpa del bloqueo. Exacto. Yo creo que eso es parte, pero no todo la explicación. Hay una especie de atrofia de la dinámica de las fuerzas productivas internas que no logran productividad ni producción. Pero ese es el tema de fondo que no se puede resolver tan fácilmente. Uh-huh. Claro. La dinámica, tú sabes bien, saben ambos, que ninguna sociedad puede soportar su estructura jurídica, política, religiosa o cultural si su economía no funciona mínimamente. Y creo que es la gran tensión de fondo que tendrá que evaluar cómo resolver el gobierno cubano. Y tendrá que ver la comunidad internacional cómo participa en esa resolución o no. Son todas decisiones políticas de enormes consecuencias económicas. Pero ahí creo que está el meollo, y depende de la evolución de la economía, será la evolución de la eventual crisis. Este juego de las inminencias es también una consigna de ánimo, digamos, claro, tanto de izquierda como de derecha. Cuando te dice, como decían dos socialistas que estaban en un café, que decían: che, hace 50 años es la inminente caída del imperialismo. Pero, y lo mismo, recordará muy bien, Bebito, con el tema de Stroessner. Sí. Había un chiste que los opositores tenían el dedo índice más corto porque siempre era: este año va a caer la dictadura. Y dentro mira, sí. Yo durante 29 años brindé todas las Navidades y Año Nuevo por la caída de la dictadura para el siguiente año, hasta la Navidad y el Año Nuevo de 1988. Claro, pues claro. Es verdad. Pero lo viví 29 años. Los procesos tienden a durar mucho más que los deseos. Claro. Sus propias lógicas. ¿Cómo afecta o no, digamos, embajador, a las tratativas que están realizando Paraguay y Cuba al respecto del tema de las vacunas, esta crisis? Pese a la crisis que tenga Cuba desde el punto de vista económico, tiene un nicho en el tema vacunas sumamente bueno. Ambas vacunas fueron eficaces, fueron reconocidas en su eficacia en un 92%, 93%, tanto la Abdala como la Soberana 02. La Abdala con su ciclo de 0,1428, la Soberana con su ciclo 0,2856, realmente han sido muy buenas. Y yo hablé con mucha gente, porque hay más de 3 millones de vacunados en Cuba. Hablé con mucha gente que se puso la vacuna, conocidos míos, amistades, funcionarios, que conozco, y son muy buenas. Es más, no tienen casi efectos cuando se las aplican, y bueno, está funcionando muy bien. ¿Cómo van las negociaciones? Nosotros hemos hecho desde esta serie diplomática todas las gestiones, hemos enviado todos los documentos necesarios. Cancillería paraguaya entregó al Ministerio de Salud hace aproximadamente 20-25 días, y está en cancha, como corresponde al Ministerio de Salud, la decisión final, que sería lo que falta en este momento. La vacuna Soberana 2 está en este momento en trámite de ser aprobada por el Instituto Cubano de Control de Calidad, el Centro Cubano de Control, y la Abdala ya fue aprobada y se giró todo lo actuado a la OMS para ver si se hace su reconocimiento en breve a nivel internacional. Pero la eficacia y lo han controlado organismos independientes dentro del protocolo. Una última pregunta de mi parte referida a la crisis que se plantea en Cuba. Vos decías, esto va a depender mucho de las respuestas económicas, que efectivamente es básico para poder sortear crisis, que respondas a las causas que la provocan. Y podrían haber algún tipo de reformas en este ámbito o algunas medidas. En el campo político, ¿se alienta alguna expectativa de que hayan cambios, algún proceso de apertura, o Cuba se mantiene más bien parecido, una vez ya lo hablábamos, a China, que sí, en el campo de la economía se pueden
producir ciertas reformas, pero la política no me toca, el régimen de partido único continúa incólume. Yo lo que te digo es lo que dice el gobierno, lo dijo el presidente de la República, Díaz-Canel, lo dijo el canciller en una sesión que ayer nos invitó a escuchar la posición del gobierno cubano, que es la famosa frase de Fidel: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Básicamente ese sería, en síntesis, el esquema por el cual hasta hoy ha tomado la decisión el gobierno cubano de llevar adelante esta situación. Entonces, insisto, dependerá de los pasos que pueda dar en el campo económico. La situación es muy precaria, muy difícil. Por más que haya muy buenas voluntades desde el punto de vista idealista de llevar adelante la transformación económica, la economía se mide en los hechos, en la producción, en la eficacia de la acción productiva. Y ahí tendrán que ver qué es lo que va a pasar. Por ahora han sido una serie de retoques, han hecho una reforma muy grande en enero, muy profunda del sistema monetario, unificado su moneda, llevaron a las empresas socialistas a manejarse por sus cuentas propias y podían ser viables o no sin subsidio. Pero todo esto produjo también un crack en la dinámica económica, porque a medida que baja el subsidio de la economía centralizada y no hay respuesta de eficiencia en la descentralizada, te das cuenta que la resistencia se va agudizando, los problemas faltantes también. O sea, todo esto produce un escenario muy complicado. Han logrado controlar mucho la producción estatal, han logrado controlar mucho la fuga de materiales, una serie de cuestiones, pero a su vez eso produce una precariedad mayor en la población. Claro. Entonces, todo esto es una situación muy compleja, como dice el propio gobierno cubano, está viviendo una situación muy compleja y que la solución no creo que sea fácil. Y hasta ahora no se detectan pasos radicales o profundos para esta solución. Veremos qué pasa en las próximas semanas o meses, porque, insisto, esto tiene mucha causal económica y a partir de ahí se puede construir algunas posibilidades. Embajador, agradecemos muchísimo su gentileza, como siempre, desde La Habana, ofreciéndonos información desde esa región. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, Augusto. Gracias, Benjamín. Bueno, un saludo a toda la teleaudiencia. Muy amable. Y cuando quieran podemos seguir conversando. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Bueno, supongo que a su vuelta de la misión va a volver a ser panelista también del programa, ¿verdad? Presumo que sí. Se desempeñó en ese papel un buen tiempo. Sí, tuvo también, aparte de su tarea política. Benjamín, tenemos que despedir el programa. Despedimos por hoy. Ya llega cuenta final en instantes. Sí, señor. Nos vemos mañana. Cuídense.